Hoy, en las costas de Murcia, un silencio de 20 siglos vuelve a respirar. Bajo la arena dorada de Mazarrón dormía un barco fenicio diminuto y perfecto, como si alguien lo hubiera escondido para nosotros. No es leyenda. Es madera real, cuadernas reales, una historia de comercio, riesgo y ingenio que todavía late. En 2025, su conservación ha dado un salto a manos pacientes, tanques de desalación, escáneres que leen la piel de las tablas. Si los tesoros hundidos te encienden la curiosidad, dale ahora mismo me gusta. Suscríbete a Fortunas Veladas y escribe Guardián en los comentarios. Así nos ayudas a seguir bajando al fondo con una luz encendida. Respira hondo. Vamos a descender. Imagina el agua tibia filtrándose entre manchas de posidonia. La luz del sol dibuja escamas líquidas sobre una quilla de cedro. No vemos un monstruo de guerra, sino una embarcación compacta hecha para el día a día, encargar, navegar, comerciar. Un barco así no sale a hacer historia, sale a cumplir una ruta. Y aún así, cada cuerda, cada espiga, cada tabla nos cuenta más sobre un mundo que inventó la economía a larga distancia mucho antes de Roma. Ante a nosotros, la ingeniería discreta de los fenicios, unir costas con mercancías, palabras y símbolos. ¿Quiénes iban a bordo? Probablemente una tripulación corta, manos curtidas, un capitán que sabía leer el cielo, la brisa, la piel del mar. Su calendario no era el de los reyes, sino el de las corrientes. Amanece, arriar, vela, mediodía, trazar la línea del rumbo. Con un cabo y la sombra. Atardecer, a buscar ensenada, fondear, vigilar. La vida de estos marinos huele a sal, brea y aceite de oliva. Suena a cántaros vacíos golpeando la borda, a instrucciones breves, a silencio cuando el horizonte se pone extraño. Extraño. Mira su itinerario probable como si desplegaras un mapa y desde Cartago Nova hasta las islas de Ibiza y Formentera, bordeando la costa para tocar Gator, la actual Cádiz Z, y luego regresar por calas conocidas como Mazarrón o Águilas, donde el abrigo del relieve permitía esperar vientos mejores. Cada escala era una ecuación. ¿Qué entrego? ¿Qué cargo? ¿Qué dejo para el siguiente puerto? En las ánforas viajan salazones, vino ligero, aceite que alimenta lámparas y hogares. En cofres pequeños, resinas, tejidos tintados, quizá un puñado de cuentas de vidrio que valen más por su color que por su peso. Y sobre todo, viajan ideas en palabras nuevas, técnicas del taller, formas de medir y pesar. La proa, con su ojo pintado, proyecta superstición y psicología. Miramos y vemos. Navegar es vigilar. Comerciar es anticipar. Bajo la arena, el barco conserva las respuestas pequeñas que hacen grandes las civilizaciones. Cómo se ensamblan los cascos, cómo se reparan, cómo se distribuye el peso para que el oleaje no los parta. La arqueología subacuática lo mira como a un manual de usuario del pasado. Cada clavija habla del taller, cada costura del artesano, las tablazones curvadas, las mortajas ajustadas, la lógica del casco, han todo optimizado para no desperdiciar nada. Austeridad inteligente, precisión humilde, eso también es un tesoro. Y sin embargo, toda ruta decide, a veces el mar no grita, susurra. Cambia el pulso, baja un grado la luz, la ola pierde ritmo. Tal vez hubo tormenta, tal vez un golpe de mar maldito giró el casco en el instante preciso. Tal vez el fondeo no mordió. Cuando un barco se hunde, no cae solo madera, caen promesas. En segundos, la tripulación convirtió su pericia en instinto, aligerar, cortar, proteger vidas. El resto lo hizo el Mediterráneo, que es paciente. Cubrió el pecio con arena, lo escondió del hambre de la sal y de los gusanos y lo guardó para nosotros. Siglos después, buzos y arqueólogos descendieron con otro tipo de valentía a la de no tocar lo que no se entiende. Primero, reconocer, luego, documentar, después, conservar. La ciencia del agua exige lentitud. La sal, si queda dentro, rompe fibras y deshace historias. Por eso, las piezas descansan en baños fríos que expulsan cristales invisibles. Por eso, se consolidan tablas y cuadernas con compuestos que devuelven rigidez sin traicionar su forma. En
promesas de laboratorio, el pasado aprende a respirar aire seco. Se hacen fotogrametrías, se alinean nubes de puntos, se recrea el volumen exacto. Es un segundo nacimiento. Del fondo a la vitrina, del silencio a la explicación. ¿Por qué importa? Hoy, porque este casco no es un objeto bonito, es una prueba. Prueba de que la globalización no la inventamos nosotros. Ya hubo estándares, pesos, medidas, rutas estacionales, puertos confiables, brokers de la antigüedad. Un barco pequeño, sí, pero con lógica moderna a minimizar riesgo, maximizar carga útil, evitar mantenimiento costoso, repartir esfuerzo. Reconoces la mentalidad, ¿verdad? Observa, calcula, decide con calma. Esa es la misma brújula que seguimos usando. Si estás disfrutando este viaje, suscríbete ahora y deja tu me gusta. No te cuesta nada y nos das viento en las velas para el siguiente destino. Y escribe, guardián, si quieres que cuidemos juntos de estas historias, cómo se cuida un faro. En la noche, envolvamos al pez. Imagina al capitán. En la última noche, Serenan repasa mentalmente la ruta de mañana. Ajusta con los dedos un cabo que conoce mejor que su nombre. Decide dónde pondrá peso para no quebrar la ola. Un marinero en grasa. Una polea con calma ritual. Otro mira al cielo y busca la estrella que aprendió de niño. No escribe en diarios. Su diario es el barco. Cada marca en la madera, cada reparación. Dice, estuvimos aquí, hicimos esto, seguimos. Y sin embargo, lo que dejaron no fue derrota. Dejaron una cápsula de conocimiento, una lección de oficio. Si escuchas con atención, ese casco aún te dice, hazlo simple, hazlo fuerte, entiende el mar que navega. Piensa en la textura del tiempo, la arena como un manto protector, las corrientes como manos que acomodan, los siglos apilándose sin prisa. Un clavo de bronce se convierte en firma. Una línea de costura revela el ritmo de un taller. El negativo, que era de una traca desaparecida, delata cómo respiraba el casco al tomar ola. Es hermoso porque es verdadero. No hay épica vacía, hay oficio transparente. Y eso conecta con nosotros más de lo que admitimos. Porque al final todos navegamos algo, un negocio, una familia, un sueño. El Mediterráneo de hoy tiene otros nombres al mercado, algoritmos, tiempos muertos, picos de demanda. La lección, Fenicia, sigue vigente. Observa a tu alrededor, entiende la temporada, no desafíes la tormenta por orgullo. Y cuando el viento cambie, cambia con él. Tu barco sea, del tamaño que sea, llegará más lejos de lo que imaginas si respetas la ruta y cuidas la estructura. Antes de subir, deja una señal. Escribe guardián si quieres más expediciones subacuáticas. Sugiere un próximo destino: Ibiza Púnica, Cerdeña Nurágica, naufragios de la costa turquesa. Y comparte este video con quien necesite una brújula nueva. Aquí, en Fortunas Veladas, seguimos la estela de los que se atrevieron. Cada nuevo suscriptor es una vela más, cada comentario, un cabo más firme, cada me gusta, un golpe de timón que nos mantiene en rumbo. Gracias por estar. Ajusta la jarcia, mira el horizonte, la próxima historia ya asoma por la línea del mar.